Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Cómo les parece que hoy vamos a leer el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo? Y el pasaje titula La Transfiguración. Es tan trascendental que aparece en 3 evangelios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 2 al 13, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del verso 28 al 36. Ahí usted puede encontrar la transfiguración. ¿Ya? Entonces vamos a leer del verso 1 al versículo 13, mi estimado pastor. Hermano Carlos, Mateo capítulo 17. Sí, señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también del Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahí, hermano Carlos. Qué pasaje tan interesante, y no sé si ustedes habrán encontrado lo que yo encontré. Lo primero, me parece de mucha importancia pertenecer al círculo cercano de Jesús, porque solo quien está cerca a él, quien forma parte de aquello que en nuestro lenguaje popular se llama la rosca. ¿Se han oído hablar de eso? Sí. En esa iglesia hay muchos rosqueros, allá se organizan grupitos y son impenetrables. Pues Jesús tenía una rosca. No porque Jesús discrimine, sino porque habían personas que les llamaba mucho la atención el liderazgo de Jesús, el accionar de Jesús, el escuchar hablar a Jesús. Además, entre ellos había uno que era muy intrépido, como Pedro, ¿sí? Otro que era muy cercano a Jesús y además de mucha confianza. La Biblia dice que hubo un día donde se le acercó y se recostó en el pecho de Jesús, y eso pues generó una problemática bastante interesante, que Jesús tiene que intervenir para decirle a Pedro que no sea mentiroso. ¿Lo recuerdas? Sí. Cuando Juan se recuesta al pecho de Jesús, entonces a Pedro le causa incomodidad. Dice: Venga, Señor, ¿y este qué? Jesús le dice: Si yo quiero que él quede a ti, sígueme tú. Y entonces Pedro salió diciéndole a todo el mundo: Juan no va a morir, Juan no va a morir. Entonces Jesús viene y dice: Venga, yo no dije que no va a morir. La muerte es una ley. Yo lo que dije es: si yo quiero que él quede a ti, sígueme tú. Hay 2 cosas muy importantes cuando uno mira eso. La primera, que yo no debo preocuparme por la vida del otro, debo de preocuparme por mi vida, que es desafortunado que muchos vivimos pendientes de la paja del otro y no vivimos preocupados por nuestra propia viga. ¿Ya? Amén.
El segundo personaje en esta porción me llama la atención, o mejor, el tercero, es Jacobo. Usted en el desarrollo del ministerio de Jesús no lo ve generando revoluciones, inclusive ni en el desarrollo de la vida apostólica en el primer siglo. Usted solamente lo va a ver actuando de una manera especial en el día del primer concilio que se hizo en Jerusalén, según Hechos capítulo 15. Entonces hay como tres personas diferentes ahí, ¿no? Tres personalidades. O tres personalidades, tres caracteres, claro. Un Pedro impulsivo, coléricos le podríamos llamar. Sí. Un Jacobo calmado, como melancólico, como, ¿cierto? Y un Juan que se desborda en amor, en bondad, un tipo noble, ¿ya? Y esos forman parte del círculo cercano de Jesús. Sí. Casi siempre en la Biblia usted los encuentra a ellos cerca a Jesús. Ahora, cuando uno está cerca a Jesús, pues algo pasa, ¿no? Pero me llama la atención porque en el versículo 28, como decíamos ahora fuera de micrófonos, Jesús ha dicho: aquí hay algunos que no van a gustar la muerte antes de ver el reino de Dios. ¿Cierto? Sí. Se refería precisamente a estos tres, porque la transfiguración de Jesús es la manera de mostrarle a ellos lo que sería el reino, la gloria del reino, la transparencia del reino, la autoridad del reino. Y fue tan trascendental ese evento para Pedro, que en su primera carta, en el capítulo 1, usted leen en el versículo 16 y 17, cómo él le dice a la iglesia: nosotros que estuvimos en el monte, que oímos la misma voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. O sea, hay vivencias que tiene el hombre con Dios que no se pueden borrar. Amén. Que trascienden. Que trascienden, que produjo efectos permanentes, inolvidables. Entonces, es muy importante pertenecer a ese círculo cercano de Jesús, porque si estamos cerca a Él, Él va a desbordarse en generosidad, mostrándonos cosas que no es para todo el mundo. Hay un pasaje en la profecía que me llama la atención. Dice que Dios no hará nada sin hacer saber a sus siervos, los profetas, lo que ha de suceder. Y cuando fue a el juicio para Sodoma y Gomorra, ustedes recordarán que Dios dijo: he tomado esta decisión, pero voy a hablar con mi amigo Abraham, porque yo sé que él le enseñará a sus hijos después de él a que anden en el camino. O sea, estar en el círculo cercano de Jesús es importantísimo. Amén. Creo que ahí está el secreto del éxito del cristiano. El que muchos no le encuentren significado a la vida cristiana, a la profesión de la fe cristiana, es porque no están tan cerca. Pero cuando uno está cerca de Jesús, uno escucha a Jesús en la madrugada, lo escucha cuando va y se arrodilla a orar, lo escucha cuando en sus momentos de soledad, a veces de difíciles que uno como cristiano enfrenta, donde miren de alrededor y aunque esté rodeado de muchas personas, se siente solo. Y esto lo digo de una manera particular refiriéndome al ejercicio del pastor, porque yo he estado en medio de 500, 800, 20,000 creyentes y he estado solo porque a veces las circunstancias de la vida llevan al hombre a pensar que exteriorizar lo que siente, lo que piensa, genera controversia,
malos entendidos, y en esos momentos de soledad, uno escucha a Dios que le dice, venga, usted no está solo. Amén. Aquí estoy. Yo lo he vivido. Como pastor lo he vivido por más de 40 años, en momentos bastante complejos, por inseguridad a causa de los malos, por las condiciones que son apenas naturales del ser humano, por presiones que surgen dentro de el mismo cristianismo. Pablo habló de todo eso cuando hace alusión a los peligros que él le tocó enfrentar con los de fuera, con los de adentro, en todos los campos de la vida. Yo me imagino que Pablo también escuchó a Jesús hablarle de cerca muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Entonces aquí es bien valioso que usted se preocupe por pertenecer al círculo cercano de Jesús para que vea su gloria, para que al cruzar el desierto usted pueda experimentar su dulce compañía, su fuerte protección, para que en el momento de incertidumbre, donde hay cosas que son inexplicables desde el punto de vista finito, tenga esa iluminación suficiente como para que Dios le abre el entendimiento y le coloque las palabras, le libere el cerebro y usted al final encuentre la respuesta que jamás pensó que iba a suceder. Pues, pienso que es muy importante pertenecer al círculo cercano de Jesús. Sí, que usted dice algo interesante, ¿no? Y es entender que no se trata, bueno, es mi perspectiva, que es que Dios tenga favoritos, pero sí Dios tiene íntimos, personas que han decidido de pronto de algún modo traspasar eso común, Ese límite eso que natural. se atañe a todos y deciden ser mucho más cercanos. Creo que ocurre. Y en No, pues, mira, espérate, hago un aporte ahí. Habían muchos en los días de Abraham, claro, pero Abraham era su amigo. Había muchos en los días de David, claro, pero David era conforme al corazón de Dios. O sea, Jesús siempre, él siempre ha tenido esa rosca cercana, ese círculo de amigos confidentes. Porque iba a decir que de algún modo es mal visto o existe un mal concepto sobre el que hayan roscas, pero eso es una condición natural del ser humano, el rodearse de personas que son íntimas, y no se trata de favoritismos, sino de que encuentran en aquellas personas ciertas características que les permiten decir, no, este ya no es común a todos, y el término común no es... No es despectivo, estoy hablando del de todos, no es como todos, sino que es alguien que se convierte en especial. Y yo creo que todos de algún modo tenemos eso, ¿no? Tenemos personas. Usted lo tuvo en la universidad, en todos, con quienes compartía. En todos lados pasa. Yo como pastor también tengo, entre comillas, amigos más cercanos. Eso. Entonces, hablar de que no se trata de favoritismo, sino que tiene que ver con una relación que se establece con personas en particular. En relación con Jesús, llegar al punto de que no se trata factiblemente de que es que Jesús tuviese favoritismos por uno, sino que obviamente Pedro era particular, ¿no? Uno ve a Pedro apareciendo en distintos escenarios y uno dice, este tipo era muy peculiar. Y eso hacía que tuviese una relación más cercana con Jesús. Uno ve a Jacobo y lo que decía el hermano Carlos acerca de sus apariciones, pero luego lo ve con su ecuanimidad, ¿no? Resolviendo una cuestión muy difícil. Definitiva y eterna. De la cual hoy seguimos teniendo inconvenientes con temas como ese, pero él con ecuanimidad dice, mire, no me pongan aquí a ponerles cargas que no. Yo ya escuché lo que dijeron todos. Vamos a hacer esto y pasadlo bien. Y la gente dijo amén, ¿no? Sí. Luego lo vemos escribiendo un gran texto, como es Santiago, la epístola de Santiago, que es un texto muy relevante. Y Juan, pues ni se diga, ¿no? Claro. Juan termina teniendo la revelación que yo creo que en términos escatológicos es de una
no sé, una supremacía, por así decirlo, de las características de lo que él vio. más elevada de la revelación. De lo que él vio. Entonces, pero no pensar uno que es que tiene que ver con el favoritismo de Jesús, sino con las características de cada uno de ellos que hizo que se convirtieran en cercanos a Dios por la intimidad con la que compartían. Y se ve en Getsemaní, se ve cuando curan a la hija de Jairo. Es como si él tuviese 3 secuaces y les dijera, hey, ustedes 9 se quedan acá, ustedes síganme. Pastor, ¿por qué no ubicarlo en el contexto de la salud? Usted fue a la universidad a estudiar medicina. Seguramente que ya salieron médicos excelentes, sí, buenos, regulares y otros buenos para nada. ¿O no? Sí, yo se lo digo porque cuando ya lo puso entredicho. Sí, ya me ponen una presión. Claro, mire que yo fui a la universidad y me encontré con unos que eran muy inteligentes, otros que eran más o menos bien, y otros que éramos del 50% hacia abajo, entre regulares y malos. Y habían otros que eran más malos. Él se autoubica el 50, uno sabe que está así, 50, está por arriba, pero él dice no. Vamos con humildad. Sí. Entonces resulta que esos que se destacaron fueron los que estuvieron más cerca del profesor. Venga, profe, ¿y por qué esta persona tiene este problema? Mientras que los otros simplemente... Pero fíjese que lo que usted dice es, y tenía una conversación casual con el hermano Luis Acela el domingo, que él que es docente, y yo le decía, y es lo que pasa, los docentes, por ejemplo, en el campo de lo que usted dice, ellos logran evidenciar quién tiene como mayor deseo, mayor anhelo, se prepara antes de, y dicen, a este le voy a prestar más atención que al resto, porque es una persona digna de que yo le transmita mucho más. Claro. Y ocurre, entonces en las universidades, por ejemplo, en medicina pasa mucho que aún no hay profes que en el campo bien, ¿no? Porque hay otros aspectos de los que no quisiera uno hablar acá, pero entonces son como, oye, te invito, vamos a una cirugía, vamos a visitar a tal paciente, vamos a quedarnos a revisar tal tema, vamos a presentar tal proyecto de investigación, yo tengo un grupo de investigación, ¿por qué no te vinculas? Mira, entonces, claro, pero es porque ellos ven en ese individuo el interés por salir del grupo común y ser un poco más relevante. Entonces, eso hace que se establezca una relación especial. Y que se impartan conocimientos que los otros no alcanzan porque están distraídos. Tal cual. Más pendientes del celular, más pendientes de la amiguita, más pendientes del viernes cultural. ¿Ves? Cuando yo di clase, porque tuve la oportunidad de dar clase en el instituto, como también en la universidad, di clase, yo me encontré con estudiantes que eran muy interesantes, porque uno veía que siempre querían ir como adelante tratando de exprimir de una manera más eficaz el conocimiento de su profesor. Y eso hace que se destaquen, ¿cierto? En la Universidad de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan eran esos. No, y además que qué bueno que ustedes lo mencionen acá. Utilicemos la misma palabra para no salirnos del contexto de la rosca. Pero sí la persona que quiere entrar en la rosca tiene que mostrar su interés, ¿sí? Su interés, o sea, su dedicación, su tiempo, el tiempo extra, el esfuerzo extra, todo esto tiene que estar ahí, porque si lo miramos a nivel de la iglesia, vemos todos estos hermanos que quieren estar ahí en el servicio, preguntan, asisten, se rodean, están donde deben estar, todas las explicaciones las existen. Eso es muy interesante la disposición, pero aquí en Pedro teníamos algo que ya Dios le había dicho, ¿sí? Y que esa elección de Jesucristo para llevarlo aquí a la transfiguración no era así muy en vano, porque ya Pedro tenía una tarea que Dios le había asignado, ¿sí? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ya Dios le había asignado y ya le había echado el ojo, como se dice popularmente, para ciertas labores y para ciertos trabajos. Y aquí pues, qué bueno que en esto de entrar a la rosca no hay barreras. Es usted el que decide estar ahí en plena acción. Parte del círculo íntimo de Jesús. No es una decisión que dependa de Jesús, sino que depende de usted. De nosotros. Que eso es lo más importante. Por eso dijimos desde el principio que es muy importante pertenecer a ese círculo cercano de Jesús, porque sus conocimientos, el estar presente en los eventos más trascendentales,
hacen que de alguna manera la estructura de pensamiento relacionado a la doctrina se fortalezca de tal forma que marquen un hito en la historia como exactamente sucede aquí. Sí, y me da para decir algo más. Y no se trata de el tiempo en el que llegues. Es decir, hay gente que tiene más tiempo que tú puedes llegar tarde, pero si te das a la tarea de ser íntimo, lo puedes lograr así no hayas llegado al mismo tiempo. Sí, Mismo el caso antigüedad, de en Pablo. otras palabras. Creo que Antigüedad. el término. Pablo, por ejemplo, ¿no? Mm. Pablo se autodenomina un abortivo cuando habla acerca de la descripción de la resurrección, y sí, como a mí, como a un abortivo. Casi que no Pero al nazco. final, y él, su actitud lo permitió convertirse en un tipo súper relevante, súper importante, pero no, más allá de cualquier descripción de sus características académicas, de su abolengo, por de dónde venía. No, no, no. Él decidió abandonar todo eso y hacerse íntimo del Señor Jesús. Pues imagínese que él dijo un día, todas aquellas cosas que eran para mí ganancia, ahora las considero como pérdida, como basura, porque he alcanzado el privilegio mayor, y Sí. es conocer el amor de Cristo, Excelente. que excede Y a fíjese todo que, conocimiento. que a él se le dio, bueno, no sé qué tan relevante pudiese uno decir esto, no me vayan a malentender, no quiero hacer comparaciones, pero lo que vivieron estos tres, él de algún modo también lo vivió, ¿no? Cuando en segunda de Corintios 12 él Claro. describe lo Sí. que él vivió, uno dice, eso puede No ser lo sé. equivalente, en el espíritu no, No lo sé, en sé. el cuerpo no, No lo sé, sé. lo Pero siento. que lo viví. Exacto, entonces, o sea, aunque no llegó al mismo tiempo que estos tres, No. llegó mucho tiempo después, Claro. él se puso en la tarea de hacerse íntimo y Jesús le permitió vivir una experiencia sobrenatural, casi, pues no vamos a hacer aquí comparaciones, pero equiparable con lo que vivieron estos tres en el sentido de ver la gloria de Es que Dios. yo pienso que el fenómeno de Pablo va más allá de la transfiguración. Sí, Claro, porque es que el caso de los amigos de Jesús, según el capítulo 17, pues son presenciales, ¿ya? Es decir, tienen a Jesús con ellos. Pero el caso de Juan es Jesús en él. Pablo. Eso, en el caso de Pablo, Jesús en él es otra dimensión. Yo diría mucho más. Y es que, Porque imagínense que los discípulos aquí les quedó grabado el escenario, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1. Pero el caso de Pablo, imagínate, dice, donde oí y vi cosas que no le es permitido a los mortales. amén. O sea, una comunión íntima con su Dios, una cercanía muy grande con Dios. Entonces, es bien interesante cuando el pastor coloca como en ese paralelo, es que se dice. sí. Enséñeme a hablar, por favor. Donde uno descubre que los hombres que han estado cerca a Jesús, pues han sido muy beneficiados. Y es que muy mira, beneficiados. Y ahí hay un caso, perdóname, hermano Mauricio, ya, que hoy pues nos muestra de alguna forma igual. Por eso todos los predicadores presentamos a Jesús en la medida que le conocemos, amén. en la cercanía que tengamos con Él. Son malas las comparaciones, pero he ahí el por qué hay tantas diferencias de los predicadores presentando al mismo Jesús. Y que en algunos se destaca ese conocimiento mayor, pienso que por la cercanía. Amén. Porque Sí. a la medida que uno está cerca a Jesús, pues Él le da más, ¿cierto? Le ilumina más, Sí. le revela, le abre el entendimiento. Hay gente que solo piensan en Jesús el día de la predicación. Y entonces, acorde a eso, así funciona. Pero cuando el predicador vive conectado las 24/7, ya sea escuchando a Jesús hablar en su palabra, Amén. escuchando a Jesús hablarle en su conciencia en los momentos de intimidad, de vida, de oración, escuchando a Jesús a través de la grandeza de la creación,
escuchando a Jesús y viéndolo obrar en su propia vida, pues eso hace que el predicador al exponer sea más profundo Amén. y produzca de alguna forma como una mayor necesidad en el auditorio, porque la gente se encuentra con cosas muy interesantes. Venga. ¿De dónde la sacó? Exacto. ¿De dónde la sacó? Es la pregunta. Algo así. Y es que solo pensemos una cosa, el estar en el círculo cercano con el Señor, lo que implica, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Usted se imagina lo que Pedro, Jacobo y Juan le tuvieron que contar al resto de los apóstoles? No, eso fue. O sea, miremoslo un poquitico ahí. No es lo mismo estar que le cuenten a uno. La No, cosa nunca ha es sido igual. completamente diferente, ¿sí? A usted le pueden contar que sucedió esto y aquello lo otro. Pero es que si usted Yo no me estuvo... imagino a la iglesia. No, qué embarrada hoy. ¿Y por qué no fuimos? Exactamente. ¿Nos ha pasado así en las iglesias? Sí. Sí. Ah, sí, cuando hay algún evento, alguna situación. Ayer precisamente una familia me ha mandado un pedacito de un video donde yo estoy cantando. Y me llamó mucho la atención porque nunca me había acordado de mi comportamiento en ese servicio. Parece que yo estoy muy alegre ahí. ¿Sí? Sí. Y me mandan ese video. Y diga, venga, yo... ¿Así? Cuando yo soy un tipo calmado. Pero el tipo aparece ahí muy alegre. Entonces, alguien lo está viendo por allá y hace una añoranza. Mm. Yo me imagino eso. Diciendo, venga, oiga, ¿y a nosotros qué nos pasó? Si nosotros pudimos estar allá, Exactamente. Ahí. gozarnos allá. Y yo me imagino la iglesia dispersa, según escribe Pedro, escuchando a Pedro decir, vea, es que cuando yo les hablo de Jesús, no les hablo de cualquiera, es que nosotros estuvimos en el monte, vimos su transfiguración, escuchamos la voz del mismo cielo que decía, este es mi hijo, a él oíd. Amén. No les estoy hablando de un suceso aislado, es que nosotros fuimos, estuvimos, vimos. ¿Cómo sería que se nos olvidó la condición del clima, del tiempo, de todo? Porque cuando usted sigue leyendo el pasaje, pues usted descubre qué sucedió, ¿no? Jesús se transforma, se hace más resplandeciente que el mismo sol, ¿verdad? Amén. Y los discípulos dicen, oiga, hagámonos aquí 3 enramadas. Una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. ¿Y ellos qué? Sí, ¿no? ¿Y ellos qué? Cuando uno en su condición natural siempre piensa primero en uno. En uno. Sí. Y es más, que usted lo ha visto cuando aborda un avión. ¿Qué es lo que le dicen? En el momento que escasee el oxígeno, una careta va a caer. Ubícatela primero tú y después los demás. Porque si estás bien podrás ayudar a alguien. Pero si te pones a ayudar a alguien y se te va a ti, los muertos son 2. Qué interesante, ¿no? Sí. Pues aquí, mire usted, qué valioso cuando uno encuentra el pensamiento que tuvieron los discípulos. Es tan importante estar aquí, es tan maravilloso estar aquí, que vale la pena que hagamos unas moradas permanentes. Recibir la información de primera mano. Claro, es una enseñanza importante para la iglesia de hoy, en el sentido que cuan más cerca estemos de Jesús, desaparecerá también el léxico de los cristianos. El culto fue frío, el culto fue largo, el que cantó no era afinado, el sermón fue muy regular. Todo eso desaparecerá, porque cada uno entrará en la presencia de Dios, y cuando el pueblo es enseñado por Dios, difícilmente querrá irse, ¿cierto? Difícilmente. Conozco un amigo que fue y se puso en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Y esa vivencia fue tan grande que cuando él vino al pueblo, la gente tenía que cubrirse. Porque el tipo venía con un resplandor, tanta investidura de Dios, con tanta presencia de Dios,
que se reflejaba en su físico. Así que el llamado es de verdad a estar ahí en el círculo de Jesús. Porque ahí usted no solamente va a oír, sino que va a ver y van a quedar huellas imborrables en su vida que aun cuando llegue a la vejez se acordará de aquellas experiencias. Yo puedo contar una anécdota de la vida personal. En la década del 80 yo era pastor en un pueblito y se ha levantado una persecución muy grande contra mí. Han dañado una casa, nos han hecho una, ¿cómo que se llama? Una redada en el camino, ¿es que se dice? Emboscada. Y recuerdo que hay un hombre que desenfunda un arma, yo creo que 5 metros de distancia de donde yo estaba, y le ejecuta y los disparos salen y tengo la imagen del tipo. Tenía una camisa azul y un dulceabrigo rojo en el cuello. En ese tiempo hay una persecución muy grande que fue cuando se dio esa masacre tan seria en Trujillo, una violencia desenfrenada. Entonces, en ese tiempo, yo recuerdo que Mercedita se ha metido en medio del bandido que quiere ponerle fin a mi vida. Y yo, lo maravilloso de todo es que ni a ella ni a mí nos pasa nada. Dios nos guardó de esa balacera. Teniéndonos, póngale 5 metros. A quemarropa, sí. 5 o 6 metros de distancia. Sí, y eso generó en mí una situación muy compleja porque comenzaron a llegarme mensajes, amenazas, y bueno, se oyó el comentario de que me iban a matar y que me iban a matar. Y eso me llevó a encerrarme en una de las crisis más grandes de mi vida. Yo jamás había sido tan vulnerable como aquella vez. Entonces recuerdo que un domingo me fui para el salón y me arrodillé a orar, a decirle a Dios. Y yo no olvido ese día. Dios, desde niño he estado en este trabajo sirviendo. Hoy tengo mucho miedo. Yo necesito que hagas algo. Amén. ¿Me quitas este miedo que tengo o yo te renuncio? A mí no me olvida esa oración. Yo te renuncio porque yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir predicando algo que no estoy sintiendo. Y recuerdo que ese día, ahí arrodillado, sentí una mano así. Yo miro y no hay nadie. Pero ese día se fue de mí el miedo hasta hoy. Hasta hoy. Son experiencias que uno tiene cuando está cerca al círculo de Jesús. Amén. Y creo que sería maravilloso que todos nos peleáramos el puesto de Pedro, sí, de Jacobo y de Juan. Amén. Yo quiero estar ahí. No hay obstáculo para no hacerlo. No hay obstáculo, la puerta está abierta. Usted puede acercarse y en la medida que lo haga, se acaba la frialdad, la mediocridad, la mundanalidad, la incertidumbre, porque uno ve, siente, disfruta, experimenta lo que es estar cerca a Jesús. Entonces, tiempo faltaría para contar vivencias que uno ha tenido en el desarrollo de su vida cristiana y de una manera particular la vida de pastor, que siempre conlleva a situaciones que uno muchas veces no espera que le pueden suceder. Y es que, hermano Carlos, usted se pone a mirar eso y me acuerda un pasaje bíblico después de esa golpiza que le dieron a Pablo y que casi estaba muerto, y el Señor le dice: oiga, así como diste testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. El mismo Señor dándole esa voz de aliento y de ánimo después de una paliza que le habían dado, ¿sí? Entonces me hace usted mención y lo relaciona. Jesús. Esa cercanía, porque no había otro quien le diera aliento, no había otro que le diera ánimo, estaba casi muerto, dice la Escritura, y el mismo Señor le dice: así es necesario que des testimonio de mí en Roma. Entonces imagínense lo importante. Yo quería dejar algo de pronto a los hermanos que nos están escuchando. Hablamos de la rosca, pero es que si miramos un poco lo que estamos estudiando, hay una palabra bien linda que está ahí, que el Señor mismo la pronunció. En la iglesia está
esa gran rosca, si me permita que lo digamos así. Ahí está donde Dios reúne a todos. Y tan así es que Dios mismo la menciona, que es el cuerpo de Cristo. Claro. Y no hay obstáculos para estar tan cerquita. Mire, yo relacionado a lo que el hermano Carlos decía en el no estar, ¿sí? Si yo les pusiera el título de la enseñanza de ayer en el ayuno, todos ahorita de pronto se lamentarían por no haber estado, por las circunstancias que sean, no estamos acusando a nadie, pero el título era una oración inteligente. Y de pronto todos dirían ahorita, oiga, yo hubiese querido escuchar eso, ¿sí? Pero no estamos juzgando a nadie. Pero fíjese lo importante que es estar en el momento y en todas estas cosas tan importantes a las cuales Dios nos convoca. Aquí Dios convocó a 3, pero Dios hoy nos está convocando a todos para pertenecer a este círculo, a ese círculo. Nos está convocando a todos. Y mire que sigue diciendo, entonces Pedro dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hay, de alguna manera, la enseñanza que luego Jesús le transmite a los amigos de Maús. No sé si ustedes recuerdan cuando van a Emaús después de la resurrección, van hablando unos amigos sobre la persona de Jesús, lo que ha pasado con Jesús. Y me llama mucho la atención que se les acerca un tercero y comienza a decirles, venga, ¿y de qué hablan ustedes? Imagínate, ¿de qué hablan ustedes? Venga, ¿es usted el único que viene de Jerusalén y no sabe lo que ha pasado? ¿Qué pasó? No, mire, es que hubo un hombre llamado el Cristo, en el cual teníamos mucha esperanza, pero lo han crucificado. Y bueno, por ahí escuchamos decir que ha resucitado, pero era la esperanza pues que nosotros teníamos en Israel. Y él les dice, era necesario que se cumpliera de mí lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hay algunos teólogos eruditos que en su capacidad de conocimiento dicen que esta escena muestra precisamente eso. Sí. Ya, Elías como alguien que hace visible el cumplimiento de Jesús en Jesús como profeta. Y a Moisés que hace visible el cumplimiento de la profecía en Jesús como el Cordero, como el que venía a pagar. Y Jesús, el cumplimiento total de todo lo que estaba escrito de él. Amén. Para llevarlos a una dimensión mayor, que era ¿qué? El reino. Es que ustedes recordarán que el verso 28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La visión que tienen los 3 acá, esa experiencia no es otra cosa que un disfrute del reino anticipado. Amén. Eso es lo que está pasando ahí. Sí, señor. Venga, les voy a dar, como ustedes pertenecen a este círculo cercano, les voy a dar la oportunidad de que se den cuenta lo que va a pasar. Una degustación. En el reino. Eso es maravilloso. Maravilloso. Pues Jesús les había enseñado en San Mateo capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro, les dice, vea, una de las cosas que deben de incluir en la estructura de la oración es, venga tu reino. Porque era la mayor esperanza del pueblo. Siempre fueron gobernados por impíos, ultrajados, maltratados, explotados. Pero es que si viene el reino de Dios, las cosas van a ser diferentes. Y aquí Jesús les da ese, voy a hablarles en un lenguaje de mi tierra, les da esa palomita. La pruebita. ¿Cierto? Cuando alguien en mi tierra compra un caballo bueno, le dice uno, ole, dame una palomita. O compra un carro y dice, ole, dame una palomita. Es decir, déjemelo disfrutar. Dios aquí les está dando una palomita a estos 3 que son del círculo cercano de Jesús. Amén. Los lleva al reino. Porque eso es lo que él les había dicho en el verso 28.
para que se den cuenta y tengan autoridad de conocimiento acerca de lo que será el reino. Y mire que tiene sentido. Cuando uno mira las cartas de Pedro, uno ve que él enfoca su mensaje a la esperanza futura para la iglesia que está en una dificultad en la dispersión. Amén. ¿Cierto? Y en un conocimiento real de Dios. Claro, es que nosotros estuvimos ahí. Ujú. Vale la pena que luchen. Porque es que ya nosotros tuvimos esa primicia. La disfrutamos. Qué bueno que los cristianos aprendiésemos de esos pasajes para que nos motivemos y ahora más que nunca nos aferremos de la mano de Dios y estemos ahí Amén. para oír, para ver, para sentir, para tener carácter cristiano y poderle decir a las generaciones venideras que la profesión de nuestra fe no es el equivalente a pertenecer a una secta o a una religión, sino que esto va más allá. Esto es trascendental y hay vivencias registradas y hay vivencias vividas en los que hoy, de alguna manera, en cualquier lugar del mundo, pueden testificar de obras superiores que han disfrutado de Dios a causa de su cercanía. Sí, yo ahí quería acotar algo. Yo casi siempre que hablo, yo digo que la vida cristiana debe sustentarse sí en el conocimiento de Dios y no en la emocionalidad. Pero Dios nos hizo seres emocionales. Claro. Y yo creo que en ese sentido sí es importante que el cristiano sepa sustentar el quehacer diario desde el conocimiento del texto bíblico, pero también debería preocuparse por tener esas experiencias que no son explicables desde la razón, permítame decirlo un poco, desde los que son sobrenaturales. A veces nosotros como personas, a veces que intentamos darle una respuesta desde la razón a todo, pues entonces caemos en el error de abandonar eso sobrenatural que tiene Dios para nosotros. Entonces sí es importante tener un conocimiento amplio, pero también preocuparnos por vivir experiencias desde la individualidad que le den contundencia a eso que nosotros creemos desde la razón. Esos momentos particulares en los que se hace inexplicable poder explicar aquello que hemos vivido. Los milagros son una de esas cosas, ¿no? A veces, por eso son milagros. A eso voy. Entonces, querer en ocasiones explicar desde la razón qué ocurre cuando Dios obra un hecho sobrenatural no es ni siquiera conveniente, no tiene un sentido hacerlo, porque es justo eso, el que la razón no lo pueda explicar lo que hace que sea un milagro, porque es desde lo sobrenatural. Y yo creo que todos los cristianos en algún momento hemos vivido experiencias que cambian radicalmente nuestra vida. Claro. Amén. Es decir, nosotros ahí no tenemos que ponernos y yo siento que es así, o sea, hay cosas, y eso hace que cambien muchas cosas con las que habíamos luchado, pero llega un momento en el que una experiencia sobrenatural nos hace decir, bestia, esto no tengo que ponerme a buscarle tanta explicación desde la lógica, sino entender que Dios obra de maneras sobrenaturales en las cuales no puedo darle pastor, un sentido a eso. Usted me incendió un fosforito por allá. Prendió la luz. San Juan capítulo 9 da una muy buena enseñanza. Ustedes recordarán el cuestionamiento que se le hace al muchacho que ha nacido ciego. Ajá, y si la respuesta de él es interesante, sí. ¿Lo recuerdas? Sí. Uh-huh. ¿Qué era lo que la gente decía? No, ¿quién lo había sanado? Sí. Y aparte de eso, sus propios padres se abstienen a emitir un concepto porque les da miedo que los excomulguen. Uh-huh. ¿Ya? Entonces van y le dicen a él, ese hombre es pecador. Y si es pecador, no sé. Venga, pues, si es pecador, no sé. Si no lo es, tampoco. Lo que yo sí sé es que ha ocurrido un milagro. Sí, que yo era ciego. Yo era ciego y ahora veo. No tengo palabras. No hay manera de explicarlo. Solo hay una realidad. Ustedes saben que yo era ciego y ahora veo. Amén. Y es que eso para decir o complementar lo que el pastor Darwin está diciendo. Los milagros son inexplicables, pero son reales. Es que para abonar un poco lo que el hermano Darwin dice, aquí lo importante es el resultado. Con qué al final, de todo este escenario de la transfiguración, al final con quién me quedé.
y la Biblia dice que se quedaron con Jesús. Es decir, todo el escenario marcó algo muy bueno para enseñar y para explicar un punto doctrinal claro, que el Señor Jesucristo dejó atrás lo que era la ley, lo que eran los profetas, quedó atrás, y que de ahora en adelante Él es el que está en la posición Juan se lo superior. certifica. Sí, que Él era el que está en la... Y dice ellos que cuando volvieron a mirar, ¿sí? No estaba sino Jesús solo. Y esa es la explicación clara, que cuando nos suceden cosas sobrenaturales, nuestra conclusión debe ser esa. Oiga, ¿de dónde proviene esto? Viene de Jesús. Y mire que escuchándolo hablar a usted, se me viene a mi mente situaciones como esas vivencias que nos marcan en la vida y que la oportunidad es hoy. Y mirando el texto, dice la Biblia que mientras él aún hablaba, Amén. una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oído. Amén. A él oído. Punto seguido dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Claro, es que acababan de volver a la realidad. Amén. ¿Cierto? Volvieron a la realidad. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Desde mi pequeño conocimiento, no he encontrado en la Biblia que estos se hubiesen atrevido a comentar esto hasta después de la resurrección. Parece que esta prohibición, a diferencia de otras, de las otras que logran el efecto totalmente contrario. Exactamente, porque es que hay dos diferencias. Este término, no le digáis a nadie, Jesús lo utiliza en varios pasajes de la Biblia, pero era la forma de autorizar que fueran a contar. Incentivarlos, motivarlos. Psicología a la inversa, lo llaman Algo ahora. así, eso. Pero aquí uno vuelve a escuchar de esto solo después de la resurrección. Y lo hace Pedro escribiendo a la iglesia que había sufrido la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La iglesia que sufrió esa gran persecución después de la muerte de Esteban, donde han tenido que regarse por diferentes partes de Asia, que eso era en Asia. Y entonces viene el cumplimiento de lo que Jesús les ha dicho, porque Él les ha dicho: no le digan a nadie nada, hasta, y les pone un tiempo, ¿no? Amén. Hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Y vuelve a aparecer ya en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16 en adelante, cuando Pedro les dice: vea, es que lo que les estamos hablando tiene bases. Nosotros estuvimos allá, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos. No les estamos incentivando a seguir a cualquiera persona. Es al resucitado, es aquel de quien se da testimonio inclusive desde el cielo, es aquel que se transfiguró y nos mostró el proceso de la ley, los profetas y el cumplimiento que es Él. Amén. Y es que en esa carta que usted, hermano, menciona en 2 de Pedro, es la carta por excelencia del conocimiento de esto que estamos hablando. Claro. En esa carta prácticamente la palabra conocimiento es la predominante. Lo que Pedro insta a la iglesia y hace toda su carta es dejando esto por escrito. Este conocimiento es el que hay que guardarlo. Este es el conocimiento que recibí de Dios. Este es el conocimiento que tiene un origen verídico, real. Y los lleva más allá. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.